La noche me tragaba a cada paso. Había corrido hasta que los pulmones parecían incendiarse. Sin auto, sin rumbo y con las piernas temblando, terminé siguiendo la carretera a pie. El silencio era sofocante, solo roto por el viento que se colaba entre los árboles. El recuerdo del gigante de ojos rojos aún me sacudía por dentro. Sus pasos pesados, su silueta imposible, ¿cómo era que las reglas no mencionaban nada sobre eso? La lista debía tener alguna respuesta. Caminé durante horas, guiado apenas por la pálida luz de la luna. Cuando la desesperanza empezaba a apretar, la vi. Una gasolinera abandonada en la curva de la carretera, como un esqueleto olvidado en la noche. Las ventanas estaban rotas y la marquesina chirriaba con el viento. Las bombas de gasolina eran pura herrumbre. Entré con cautela, apuntando mi linterna. El interior estaba devuelto. Estantes vacíos, bolsas rasgadas, huellas secas de sangre. Me senté en el suelo, exhausto, y saqué la lista. Pasé los dedos por el papel arrugado, repasando con la vista cada regla. Nada. Ninguna mención a zombies de ojos rojos. Esto no tiene sentido, murmuré. Fue entonces cuando algo llamó mi atención. Un pequeño tubo fluorescente colgaba en la pared, todavía débilmente encendido con un resplandor violáceo. Era una lámpara ultravioleta de las que usan para detectar billetes falsos. Por puro instinto, acerqué las hojas a esa luz. Y ahí lo vi. Líneas nuevas empezaron a brillar en tinta púrpura, ocultas a simple vista. Palabras que habían estado conmigo todo este tiempo, pero que solo ahora se dejaban leer. Mis manos temblaban mientras avanzaba con los ojos por el papel. Regla 7. Si escuchas perros, busca un lugar alto donde no puedan alcanzarte. No has visto animales domésticos desde que inició el brote porque los zombies devoraron a casi todos. Los únicos que sobrevivieron fueron las razas grandes y fuertes, como Pitbulls, Rottweilers, Dobermans. Ellos ya no son mascotas. Son cazadores. Un escalofrío me recorrió la espalda. Recordé los ladridos que habían retumbado en la carretera hacía apenas unas horas. Regla 8. No intentes hablar con los zombies de ojos blancos. Aunque parecen comprender, cualquier alteración de la información del futuro puede provocar consecuencias irreparables. El brote, en el futuro, fue contenido al costo de millones de vidas. Fue el mejor resultado posible. Si lo cambias, la humanidad entera podría extinguirse. Tragué saliva. Recordé mi visita al laboratorio, cuando intenté comunicarme con él. Había estado a punto de romper esta regla sin siquiera saberlo. Regla 9. Si ves un zombie de tamaño mayor al normal, con ojos rojos, lo más probable es que mueras. Si de milagro logras escapar, huye lo más lejos que puedas. Nada puede detenerlos. Ni balas, ni fuego, ni ejércitos. Son capaces de arrasar con todo. Nadie sabe de dónde salieron ni qué fue de ellos. Un día aparecieron, y al siguiente, desaparecieron sin dejar rastro. El aire me faltó. Así que sí existían. No era una alucinación. Ese monstruo en la carretera había sido real, y mi encuentro había sido un golpe de suerte. Regla 10. No le cuentes a nadie con cargo militar sobre estas reglas. Si lo haces, el ejército del presente te capturará y tratará de arrancarte la información a base de golpes y tortura. Si eso ocurre, el futuro cambiará con resultados catastróficos. Me quedé mirando la hoja, la respiración desbocada. El resplandor ultravioleta hacía que las palabras ocultas parecieran quemadas en mi retina. De pronto, un ruido metálico me arrancó del trance. Algo había caído en la parte trasera de la gasolinera. Apagué la linterna, conteniendo la respiración. El eco se repitió, un golpe seco, como unas garras arrastrándose contra chapa oxidada. Y entonces lo escuché, unos gruñidos bajos, profundo, vibrante. No eran zombies. Eran perros. Cerré los ojos un instante. Recordé la regla 7. Y me convencí de algo. No debía seguir dentro de esa gasolinera. Me guardé la lista, respiré hondo, y avancé sigilosamente hacia la salida. Cada paso se sentía como un tambor dentro de mi pecho. Afuera, la carretera esperaba, interminable y oscura. Y yo ya no sabía si tenía más miedo de lo que rondaba afuera o de las palabras que acababa de leer. Pero cuando estaba por abrir la puerta, un golpe metálico volvió a sonar en la trastienda de la gasolinera. Esta vez fue acompañado por un ladrido ronco y grave que me hizo congelarme en el sitio. Otro ladrido respondió, más cercano, más feroz. El aire se llenó de un olor rancio, húmedo, como de pelo mojado y sangre seca. Me llevé la mano a la boca para contener el aliento. Ya no había duda, eran perros. El corazón me martillaba en los oídos.
La regla 7 acababa de revelarse ante mis ojos y ya estaba puesta a prueba. Si escuchas perros, busca un lugar alto, pero aquí no hay nada alto. Un cristal se rompió en algún rincón y el eco de patas rápidas contra el suelo se acercaba. Alcancé a verlos. Siluetas grandes, musculosas, de hocicos babeantes iluminados apenas por el reflejo de la luna que se colaba entre los vidrios rotos. Sus ojos brillaban como brasas. Me deslicé entre los estantes derruidos, intentando no hacer ruido. El primero de ellos olfateó fuerte, gruñendo. El sonido de sus garras contra el suelo era un aviso de que no había escapatoria fácil. Con pasos rápidos y contenida desesperación, me arrastré hasta la puerta trasera. Afuera, la carretera parecía un desierto interminable, y allí, apenas a unos metros del poste de la entrada, vi algo que me dio un rayo de esperanza. Un auto, viejo, oxidado, pero con las llaves aún puestas, y el motor encendido al ralentí. No lo pensé. Eché a correr. Los perros me vieron al instante. Una jauría entera emergió de la gasolinera, ladrando con furia, las fauces abiertas, dejando caer hilos de bala. Sus patas golpeaban el asfalto como martillos. Salté dentro del auto justo cuando el primero me rozó el tobillo con sus colmillos. Cerré la puerta de golpe, y el vidrio tembló cuando otro se estampó contra ella, dejando marcas de sangre y bala. Vamos, vamos, arranca. Grité con las manos temblorosas, girando la llave. El motor rugió. Los faros iluminaron la carretera vacía, y por un segundo, vi la jauría completa. 8, quizá 10 bestias enormes, rottweilers y pitbulls esqueléticos pero potentes, con los músculos tensos y las costillas marcadas. Apreté el acelerador. El coche se lanzó hacia adelante con un chirrido de neumáticos, y los perros lo siguieron, corriendo a una velocidad imposible, como si el hambre los empujara más allá de lo natural. Miré por el retrovisor. Sus cuerpos se agitaban en la penumbra, incansables, algunos chocaban contra el auto intentando morder las llantas, otros se abalanzaban contra las puertas, dejando golpes secos. El miedo me envolvía como una niebla espesa. La carretera se extendía infinita, pero la jauría no cedía. Era como si quisieran arrancarme de ese vehículo, como si supieran que, de alguna forma, yo no debía seguir vivo. El auto temblaba bajo la presión de mi pie contra el acelerador. Y en mi mente, solo una idea resonaba con fuerza. Pude morir. Las luces de la gasolinera quedaron atrás, devoradas por la oscuridad de la carretera. Las llantas chirriaban contra el asfalto húmedo, y el rugido del motor era lo único que me mantenía cuerdo. Los perros ya no se veían. En el retrovisor, la jauría quedaba reducida a puntos diminutos, incapaces de seguirme. Al fin los había dejado atrás. Mi respiración seguía entrecortada. Las manos me temblaban tanto que apenas podía mantenerlas sobre el volante. El silencio de la noche era espeso, pesado. Entonces, algo cambió. La temperatura dentro del auto descendió de golpe, como si alguien hubiera abierto la puerta de un congelador. Un olor metálico, como hierro caliente, llenó el aire. Giré la cabeza y casi me estrelló contra la cuneta. A mi lado, corriendo por la carretera, estaba eso. Un monstruo gigantesco, más alto que cualquier hombre, con músculos tensos bajo la piel podrida y rojiza. Sus ojos eran dos carbones encendidos, rojos, profundos, imposibles de mirar. Sus pasos eran lentos, pero cada zancada lo mantenía a mi altura, como si la velocidad del coche no significara nada. Sus brazos colgaban como troncos, y cada movimiento hacía que la tierra vibrara. Apreté el acelerador. El velocímetro subió, 90, 100, 110 kilómetros por hora. El motor rugía al límite, pero el monstruo seguía allí. A mi lado. Inmutable. ¿Qué diablos eres? Grité, con la garganta rota por el terror. ¿Qué quieres de mí? No esperaba respuesta. Pero la obtuve. El monstruo giró su rostro hacia mí. Sus labios podridos se movieron con lentitud, y de su boca salió una voz profunda, vibrante, que no parecía pertenecer a nada vivo. Tú has roto las reglas, vas a arruinarlo todo. ¿Qué? Susurré. Ya deberías ser un errante, un cadáver vacío, pero sigues aquí. Vivo. Totalmente vivo. No entiendo, balbuceé. La criatura inclinó la cabeza, acercándose un poco más. Pude ver los hilos de músculo en su cuello tensarse como cuerdas. Esa lista no te pertenece. Por suerte, solo has visto 6 de las 2 reglas. El monstruo creía que apenas conocía las 6 que cualquiera podía leer a simple vista. No se imaginaba que yo ya había visto más. Ya conocía 10. Devuélvemela y te dejaré vivir.
dijo el monstruo. El frío me recorrió la espina como un escalpelo. Mi estómago se contrajo. Ese monstruo sabía de la lista. Sabía que la tenía, sabía que la había leído, lo único que no sabía era cuántas reglas en verdad había leído. El volante se me resbaló un momento de las manos. Tuve que hacer una maniobra brusca para no chocar con la entrada de un túnel. Por otro lado, el monstruo se estampó de lleno contra la pared. Mi mente corría más rápido que el coche. Mi respiración se volvió un jadeo frenético. El auto vibraba con cada kilómetro. El monstruo ya no estaba mirada, paciente, como mi posible verdugo había desaparecido. Y pensé, 12 reglas. ¿Qué más hay escrito en esa hoja? ¿Qué más no he visto? Una curva apareció al frente. Giré bruscamente, casi perdiendo el control. Ya no había señales del monstruo, salí del túnel y me escapé entre la oscuridad del bosque que cubría ambos lados de la carretera, dejando tras de mí los ecos de aquel monstruo infernal. El silencio volvió. Pero ya no era el mismo. Yo tampoco. El volante estaba húmedo por el sudor de mis manos. El papel de las reglas en mi bolsillo quemaba como si fuera de plomo. 10 de 12. El número me golpeaba como un martillo en la cabeza. Entonces todavía hay más, todavía hay cosas que no sé. El auto siguió devorando kilómetros en la noche, y mi miedo crecía con cada metro. Conduje durante horas sin rumbo, el motor rugiendo como si fuera mi único latido. No sabía cuánto más resistiría, ni el auto ni yo. Tenía la garganta seca, la espalda entumida y una idea fija dándome vueltas en la cabeza. Las palabras del monstruo de ojos rojos. Solo has visto 6 de las 12 reglas. 6. 12. Era un acertijo que me estaba volviendo loco. Cuando vi las luces en el horizonte pensé que estaba delirando. Pero no. Eran reales. Torres improvisadas, linternas en lo alto y sombras moviéndose. Una base. Un refugio. No podía creerlo. Me acerqué con el corazón en la boca. Apenas crucé la primera barricada, un haz de luz me cegó. Apaga el motor y sal con las manos en alto. Gritó una voz. Obedecí sin discutir. En segundos me rodearon soldados armados, revisándome de pies a cabeza. Me apuntaron con linternas, me pidieron que mostrara los brazos, me pincharon para sacar sangre. Yo solo seguía respirando, temblando por dentro. Al final, uno de ellos me dio una palmada en el hombro y dijo: Bienvenido al refugio Delta. Aquí estarás a salvo, por ahora. Dejé el auto en una fila de vehículos que parecían abandonados por otros sobrevivientes. Sentí como si dejara un pedazo de mí ahí. Era más que un auto. Era mi escudo, mi única compañía, mi escape. Adentro, el refugio era un caos controlado. Carpas por todas partes, generadores zumbando, fogatas pequeñas apagando el frío. Había niños corriendo, madres intentando calmarlos, hombres exhaustos que parecían cadáveres sentados contra las paredes. Un ejército de fantasmas tratando de aferrarse a la vida. Me asignaron un catre, una manta y un plato de comida caliente. Debería haber sentido alivio. Debería. Pero mientras todos se permitían dormir o reír en voz baja, yo no podía apartar la mente de una sola cosa. Esa hoja. Esa maldita hoja de reglas. La saqué, arrugada por tanto manosearla. Las primeras 10 reglas estaban claras, tatuadas en mi memoria. Pero sabía que no eran todas. No podían serlo. El monstruo lo había dicho. 12 reglas. Volteé la hoja, la miré contra la luz de la vela, la palpé con los dedos buscando tinta invisible. Nada. Solo papel en blanco. Pero sentía, con una certeza que me helaba la sangre, que en ese reverso estaban las 2 últimas reglas. Las reglas que aún no conocía. Esa noche, mientras el refugio dormía, yo me quedé con los ojos abiertos, escuchando los pasos de los soldados en el perímetro y el zumbido lejano de los generadores. Una calma pesada, demasiado perfecta. Una calma que no me pertenecía. Y en medio de ella, lo único que podía pensar era: necesito verlas, las reglas 11 y 12, sin ellas, estoy perdido. No dormí nada. Toda la noche estuve con los ojos abiertos, pensando en esas 2 malditas reglas que me faltaban. La 11 y la 12. Estaban ahí, en la hoja, lo sabía, pero invisibles. Como si se burlaran de mí. Y lo único que podía pensar era en la luz ultravioleta. Así que en la mañana empecé a preguntar. Primero fui con los civiles, gente común que apenas sobrevivía día a día. Oiga, ¿ha visto algo aquí como lámparas ultravioletas? Pregunté con la voz lo más neutral posible, sin dar demasiados detalles.
La señora me miró como si hablara en otro idioma. Hijo, aquí apenas tenemos focos normales. Si quieres luz, anda a prender una vela. No me rendí. Pasé por las carpas, pregunté entre los grupos que comían, incluso a unos niños que jugaban con linternas de mano. Nada. Nadie sabía nada. Luego me arriesgué un poco más y hablé con los guardias. ¿Alguno de ustedes sabe si tienen linternas ultravioletas en el perímetro? ¿Para detectar cosas? No sé, sangre, fluidos, esas cosas. El soldado me miró de arriba a abajo con cara de aburrimiento. Amigo, apenas si tenemos balas, ¿crees que vamos a gastar energía en lucecitas de discoteca? Anda, vuelve a tu catre. Sentí que la desesperación me subía por el pecho como un nudo. Estaba a punto de rendirme, de aceptar que no encontraría nada aquí, cuando lo vi. Un militar pasó caminando rápido, con rostro serio, y abrió una puerta metálica que decía en letras rojas: solo personal autorizado. La puerta se cerró de golpe detrás de él, pero antes de que lo hiciera, alcancé a ver un destello. Una luz diferente, extraña, que no se parecía a ninguna linterna normal. Esperé unos minutos, fingí que me ataba la bota junto a esa zona, y cuando el guardia de la entrada se distrajo, avancé unos pasos más cerca. Ahí estaba, una pequeña rendija en la puerta, apenas abierta. Me acerqué, contuve la respiración y miré dentro. Había un cuarto amplio, lleno de cajas y escritorios improvisados. Y no eran militares los que estaban ahí, eran científicos. Gente con batas blancas, papeles en las manos, y murmullos tensos. Uno de ellos revisaba documentos con una lámpara especial, una lámpara de luz ultravioleta. Sentí como se me helaba la sangre. Era justo lo que necesitaba. La clave para revelar las últimas reglas. Pero ahora venía lo más difícil. ¿Cómo demonios iba a entrar ahí sin terminar con una bala en la cabeza? Me esperé hasta que la noche cayó del todo. El refugio parecía tranquilo, pero yo sabía que era la calma falsa, esa que precede a las peores tormentas. Afuera, los guardias bostezaban en sus puestos. Adentro, la mayoría de los refugiados dormía. Todos menos yo. Tenía la mente en un solo punto, esa puerta marcada con el letrero solo personal autorizado. La había observado todo el día. Vi entrar y salir militares, y en un descuido alcancé a ver las batas blancas de los científicos. Y lo más importante, esa lámpara ultravioleta sobre la mesa. Esperé a que el pasillo quedara vacío. Mi corazón golpeaba como un tambor en mis costillas cuando me acerqué. No había cerrojo visible, solo una tarjeta magnética. Maldije en silencio. Ya iba a rendirme cuando escuché pasos lejanos. En un acto reflejo me pegué a la pared, quedando en la sombra. Un guardia pasó de largo, sin verme. Cuando el eco de sus botas se desvaneció, probé el picaporte, sorprendentemente, no estaba cerrado del todo. Empujé apenas lo suficiente para colarme y cerré tras de mí. El aire adentro olía a químicos, como alcohol y metal oxidado. El zumbido de las luces me crispaba los nervios. Avancé entre escritorios, papeles desordenados, frascos con muestras en líquido turbio. Sentía que en cualquier momento alguien iba a descubrirme. Y ahí estaba, la lámpara de luz ultravioleta. Pequeña, de mano, con el cable enrollado. La agarré con tanto cuidado como si fuera una reliquia. En ese instante escuché un ruido seco, una silla arrastrándose. Me agaché de golpe entre dos mesas. Un científico había entrado. ¿Quién anda ahí?, preguntó, con voz tensa. Mi respiración se volvió una tortura. El hombre caminó despacio, encendió una lámpara normal y comenzó a revisar papeles. Estaba a un par de pasos de descubrirme. Apreté los dientes y me arrastré por el suelo, con la linterna ultravioleta apretada contra el pecho. Mis movimientos eran torpes, el sudor me nublaba la vista. Un bote metálico se tambaleó cuando lo rozé con la pierna. El ruido fue mínimo, pero suficiente para que el científico girara la cabeza. Oye. ¿Quién está ahí?, dijo más fuerte. No pensé. Corrí hacia la puerta con todas mis fuerzas. El hombre gritó y yo escuché pasos acercándose por el pasillo. Abrí de golpe, salí disparado y giré en la esquina antes de que me vieran. Las alarmas no sonaron. Tal vez no habían alcanzado a avisar aún. Me lancé hacia las escaleras, bajé los peldaños de dos en dos, y regresé a la zona común, donde todo parecía normal. Los refugiados seguían dormidos, ignorantes del infierno que casi me traga. Me metí en mi cuarto, cerré la puerta y me dejé caer en el suelo, todavía con la linterna en la mano. La miré como si fuera un tesoro robado. Había logrado entrar, robarla y salir vivo.
Pero ahora venía lo más difícil, usar esa luz y descubrir las últimas reglas. No podía esperar más. Apenas cerré la puerta de mi cuarto, supe que tenía que hacerlo esa misma noche. Si me descubrían con la linterna, estaba muerto, pero si no conocía las últimas reglas, quizá terminaría peor que muerto. Caminé hasta el baño del pequeño departamento. Encendí la lámpara ultravioleta y apagué la luz normal. La penumbra se llenó de un brillo violáceo que hacía que cada baldosa, cada grieta en el espejo, pareciera respirar. Saqué la hoja arrugada. Mis manos temblaban. Ya había leído las 10 primeras reglas, y las nuevas 4 que descubrí bajo la primera luz ultravioleta en la gasolinera. Pero la hoja tenía un reverso, y nunca me atreví a mirarlo antes. La giré. Por un instante no vi nada. Pensé que había arriesgado mi vida para nada. Pero entonces, las letras empezaron a emerger, como si se quemaran lentamente en la fibra del papel. Leí en voz baja, apenas un murmullo. Regla 11. Si crees que estás por morir, destruye esta lista. Nadie del pasado debe leerla. Cada palabra aquí escrita pertenece al futuro, y si llega a ojos del pasado, la línea temporal cambiará. Esto podría causar la extinción de la humanidad. Me quedé helado. Eso significaba que el viajero del tiempo que encontré rompió la regla 11, debió destruir la lista antes de morir. Pero no lo hizo. Tal vez lo atacaron por la espalda, tal vez no tuvo tiempo. O tal vez, eligió dejarla atrás. La hoja temblaba entre mis dedos. Pasé a la última advertencia. Regla 12. Si tu dispositivo de viaje temporal se descompone, enciende fuego y quema esta hoja. El microchip incrustado en las fibras del papel abrirá un agujero de gusano hacia el futuro. Pero recuerda, el portal solo permanecerá abierto 15 segundos. Entra rápido, o quedarás atrapado en el pasado para siempre. Sentí que me faltaba el aire. ¿Atrapado en el pasado, para siempre? Nunca pensé que esas palabras pudieran doler tanto. Porque yo no tenía ningún dispositivo temporal. No era el dueño de la lista. Y, aún así, estaba aquí, sosteniendo una advertencia que jamás debí leer. Apagué la lámpara y guardé el papel. Fue entonces cuando noté el espejo frente a mí. Miré de reojo el reloj. 2:40 AM. La regla 2 atravesó mi mente como un cuchillo. Entre las 12 AM y las 3 AM, no mires tu reflejo. No lo pensé 2 veces. Arranqué la toalla del perchero y la colgué sobre el espejo, cubriéndolo por completo. Me quedé sentado en el suelo, con la espalda contra la pared fría del baño, escuchando mi respiración descontrolada. Sabía que había visto demasiado, y que cada palabra de esas reglas era un peso que podía aplastarme. El sonido de la alarma me arrancó del suelo del baño. Luces rojas parpadeaban por las rendijas de la puerta mientras un estruendo de disparos retumbaba por toda la base. Me acerqué con cautela a la ventana pequeña, apenas un cuadrado de vidrio reforzado. La escena allá afuera me heló la sangre. El patio estaba cubierto de cuerpos, muertos y vivos. Los zombies habían roto las barreras, trepando como animales rabiosos. Los soldados disparaban sin parar, sus gritos ahogados por la marea de monstruos que entraba desde todas las direcciones. Y entonces los vi. En medio de esa marea de pesadillas se alzaba él, el zombie gigante de ojos rojos. Su presencia dominaba el caos, un monstruo imposible de derribar. Y justo a su lado, lo reconocí. Yo mismo, mi reflejo convertido en muerto, con los ojos completamente blancos. Sostenía algo entre sus manos ensangrentadas. Me tomó un segundo entenderlo. La cabeza de Clara. El aire me abandonó. Sentí un vacío insoportable en el pecho. Ella había muerto. Y si esa era la versión humana de Clara, significaba que nada estaba escrito. Me apoyé en la pared, asustado. No había salida. Los zombies romperían la puerta en cualquier momento y yo no tenía armas ni un plan. Pero entonces, lo recordé, la regla 12. Metí la mano en mi bolsillo temblando. Allí estaba, mi encendedor barato. Saqué la hoja arrugada, aquella lista maldita que había sobrevivido más de lo que debía, y acerqué la flama. El fuego corrió como si el papel hubiera estado esperando toda su vida para arder. En segundos se convirtió en una llama azulada, antinatural. El calor se volvió insoportable, y de pronto el aire frente a mí se desgarró. Un agujero de gusano se abrió en medio del baño. La realidad se doblaba como un espejo roto, mostrando un túnel de luz imposible de describir. El rugido de los zombies se mezcló con el silbido de aquel portal. Tenía 15 segundos. 15 segundos o quedaría atrapado en el pasado para siempre.
Me quedé mirando por última vez aquel mundo destruido. Clara, los soldados, mi otra versión sosteniendo su cabeza. No podía salvarlos. Pero tal vez podía salvarme a mí. Con un grito, salté dentro del portal. Sentí como mi cuerpo se estiraba y se comprimía a la vez. Todo era blanco, azul y rojo, como si la existencia misma quisiera expulsarme. Y luego, silencio. El portal se cerró detrás de mí con un estallido sordo, dejando atrás la base, los zombies, y el apocalipsis que nunca debió existir. No sabía qué me esperaba del otro lado, pero estaba seguro de algo. Nada podía ser peor que lo que dejaba atrás.